y la homogeneidad. Ok, bueno, entonces como es repaso, ustedes ya saben qué es eso. ¿Qué es la aditividad? Que se puede separar bajo suma. Ujú. Si agarramos dos vectores cualquiera y los sumamos, al aplicarle la transformación a eso, tiene que ser la transformación de uno más la transformación del otro, o sea, separa la suma. Y además es homo. Ser homo significa que si lo multiplico un vector por un escalar, entonces el escalar puede salir de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de las transformaciones lineales, vimos ejemplos de esas cosas. Un montón de cuestiones son transformaciones lineales. Entonces hablamos del kernel. ¿Y qué es el kernel? El kernel de una transformación lineal de esta transformación lineal son los vectores que estén ¿dónde? ¿Dónde está el kernel? W. No. El kernel está en el dominio. Siempre está en el dominio en V. Son los vectores en V tales que al aplicarles T me den 0. ¿Verdad? Bueno. El kernel es un espacio vectorial. Demostramos que el kernel es un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué más vimos del kernel? Pues nada, no creo que nada. Sí, más o menos está claro qué es el kernel. Bueno, también vimos el rango, la imagen, el rango de una transformación lineal. Ahora, ¿el rango en cuál en V o W está? En W, correcto. Bien, entonces son los vectores X en W, tales que X es igual a T de V para algún V en V. O sea, son todos los vectores que son imagen de algún vector V que esté en el dominio, ¿verdad? Bueno, el rango también es un espacio vectorial. Entonces, si es espacio vectorial, podríamos hablar de dimensión de esto, ¿no? Y podríamos hablar de la dimensión de esto. Porque nosotros sabemos que es la dimensión de un espacio vectorial, ¿no? La cantidad de vectores que tiene la base. Entonces, con eso, llegamos a el teorema fundamental. El teorema fundamental o el teorema de rango nulidad que dice que la dimensión del espacio del dominio es igual a la dimensión del kernel. ¿Qué más? Dimensión del rango. Perfecto. La dimensión del rango. Dimensión del kernel más dimensión del rango, sumamos estos dos y me queda la dimensión del dominio. Ese es el teorema fundamental de las transformaciones lineales, eso se lo tienen que saber, el teorema de rango nulidad. Y bueno, básicamente eso vimos. Ya sabemos que
si le aplico cualquier transformación lineal al vector 0, ¿cuál es su imagen? 0. T de 0 siempre es 0 para una transformación lineal. Cuidado, cuando nosotros éramos jóvenes, vimos las rectas, ¿no? Las mentadas y igual a mx más b. Esas son líneas, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo la función f de x igual a 3x más 2, eso es una recta, una línea. Sin embargo, esta función no es lineal, porque ¿cuánto es f de 0? 2. Sí, entonces cuidado que cuando yo digo que son transformaciones lineales, no estoy hablando de estas líneas que teníamos en el kinder, porque miren acá, esta es una recta, sin embargo, su imagen no es 0. Ahí fácilmente podemos ver que no es una transformación lineal. De hecho, en la tarea, en la parte donde les pide que digan si eso no es lineal, una forma fácil a veces de ver si algo es o no es lineal es miren a dónde se mapea el 0. Si no se mapea a 0, si ustedes encuentran que t de 0 es distinto de 0, entonces t no es lineal. No es lineal. Y ya está, fácil. ¿Por qué? Porque toda transformación lineal manda al 0 al 0. ¿Sí? Corremos esto. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de otra cosa. Creo que un poquito más fácil y quizás ya lo saben. Vamos a hablar de inyectividad y sobreyectividad. ¿Alguien sabe qué es inyectividad? ¿Uno a uno? ¿Y eso qué significa? Un solo elemento del dominio tiene una sola preimagen, o bueno, sería al revés, creo. No, un solo elemento del rango tiene un solo elemento una sola preimagen. Correcto. ¿Quién es DRC? Daniel. Ah, ok. Una transformación lineal T es inyectiva si T de U igual a T de V implica que U es igual a V. Bueno, aquí le puse transformación lineal porque en este caso, si yo solo le voy a platicar de transformaciones lineales, pero en general eso es cierto para la definición de inyectividad para cualquier tipo de función. En esta clase solo me importan las transformaciones lineales. Muy bien. Entonces, con dibujitos, imaginémonos que tenemos dos conjuntos V y W. Entonces, tenemos puntitos por ahí. Y tenemos puntitos del otro lado. Entonces, pues tenemos una transformación, una función. Estos no pueden ser espacios vectoriales porque los espacios vectoriales siempre tienen 0 elementos o infinitos si estamos en un campo infinitos. Pero supongamos que son dos conjuntos, solo para que agarremos la idea. Entonces, una función agarra este puntito, lo manda a otro puntito. Tenemos este puntito, lo manda a este otro puntito. Este puntito lo manda para acá. Bien, entonces, si eso pasa, si en algún momento pasa que dos puntitos distintos se manda a un mismo puntito, entonces la función no es inyectiva. Para que sea inyectiva, ¿qué es lo que tiene que pasar? Como dicen ahí, es 1 a 1. O sea, yo agarro este puntito
yo lo puedo mandar a cualquier otra cosa excepto a estos dos que yo ya usé. Entonces, ¿a cuál quieren que lo mandemos? Mandémoslo a este si quieren. ¿Sí? El chiste de las transformaciones inyectivas es que no podemos repetir los puntitos que ya usamos. ¿Sí? De este, por ejemplo, pues yo ya no lo puedo mandar ni a el de arriba, ni a este de en medio, ni a este otro. Entonces, pues, digamos que tiene que ser a este. ¿Sí? ¿Está claro con la inyectividad? Si yo a este puntito lo mandara para acá, esto no sería inyectivo, porque dos puntos distintos fueron mandados al mismo punto. Entonces, escrito de forma rara es esto de acá. Miren, si T de U, llamémosle a este U y llamémosle a este V. Entonces tenemos aquí la transformación T de U. Me quedó este puntito, que también es T aplicado a V, ¿no? Entonces dice que para que sea inyectiva, dado que se cumple que T de U sea igual a T de V, entonces tendríamos que tener que U es igual a V. ¿Sí? Entonces, si tenemos que las imágenes son iguales, entonces las preimágenes deben de ser iguales. Pero U y V en este caso son diferentes, ¿verdad? Entonces, esta transformación así no es inyectiva. Si mandamos dos puntitos distintos al mismo punto, entonces no es inyectiva. ¿Está claro que es la inyectiva? Ay. Sí, vos, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, sigamos. Teorema sí, vamos a verlo. Teorema. Sea T una transformación lineal de un espacio V a W. Entonces T es inyectiva si y solo si el kernel es igual al 0. Si en el kernel solo tengo al 0, entonces pues entonces la función es el transformación lineal es inyectiva. Muy bien, ¿cómo demostramos eso? Tenemos un sí y solo sí, así que pues hay que demostrar que si es inyectiva, entonces el kernel tiene solo al 0, y hay que demostrar que si el kernel tiene solo al 0, entonces es inyectiva. Tenemos dos partes, tenemos una ida y vuelta. Tenemos que demostrar que inyectividad implica que el kernel tiene solo 0, y después el kernel tiene que el kernel tenga solo el 0 implica que sea inyectiva. Muy bien, entonces la ida, si es inyectiva, ¿qué pasa? Tenemos que demostrar esto. Si T es inyectiva, o también podemos decir que es una inyección. Si T es una inyección, ¿qué puedo hacer? Quiero demostrar una igualdad de conjuntos. Si yo quiero demostrar que A es igual a B, usualmente para demostrar que dos conjuntos son iguales, lo que hacemos es demostrar de que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Eso ya se los había platicado, ¿verdad? Para demostrar que dos conjuntos son iguales, una de las formas de hacerlos es demostrar que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el uno. O sea, si se cumplen estas dos cosas, necesariamente A es igual a B, ¿verdad? Entonces, eso se le llama doble contención.
Entonces, por doble contención, vamos a demostrar esto. Entonces, una de las contenciones es bastante obvia. Ya sabemos que, ¿cuál de las dos contenciones ya sabemos? Que si el kernel de T es igual a 0, ¿no? Y solo 0. No. No lo dijiste bien. Repito, la idea, yo quiero demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Entonces yo voy a demostrar de que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el uno. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es obvio que esté contenido en el otro? ¿Este está contenido en este o este está contenido en este? ¿Cuál de los dos ya sabemos? Ah, lo borré. Lo borré, pero les acabo de platicar de algo. Nosotros ya habíamos dicho que t de 0 es ¿cuánto? El espacio vectorial. No. 0. T de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, siempre para cualquier transformación lineal, t de 0 es 0. Ajá. Entonces, si t de 0 es 0, ¿eso qué implica? Si algún vector yo lo mando al 0, ¿qué implica? Que está en el kernel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta partecita, esta simple partecita, ¿cuál de las dos contenciones me implica? Cero pertenece al kernel. Que el 0 pertenece al kernel o el conjunto que tiene al 0 es subconjunto del kernel, ¿verdad? Eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es lo único que falta para demostrar esta doble contención? Pues ahora demostrar que el kernel está contenido en el otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo demuestro que un conjunto está contenido en el otro? ¿O cuál es la definición de su conjunto? Perdón, yo no tengo mucha experiencia dando clases en primer año y a veces supongo que saben algunas cosas y a veces supongo que no las saben. Entonces ustedes me van diciendo. ¿Saben la definición de subconjunto? O sea, con dibujitos es bastante obvio. Yo tengo aquí una cosa B y tengo aquí adentro otra cosa A. Entonces este es B y este es A. Los arbolitos que tenga acá. Acá tenemos una casita y así. Entonces, A es subconjunto de B si A está metido en B. Pero ¿cómo lo decimos así como que más formalito y no con arbolitos? Que A este es contenido en B es equivalente a decir de que si yo agarro un elemento en A, entonces, ¿qué tiene que pasar? X pertenece a B. Muy bien. Eso es la definición de subconjunto. Algo de subconjunto, si yo agarro cualquier elemento de A, entonces ese elemento tiene que estar en B. Miren aquí, si yo agarro el arbolito, que es un vector en A, o un elemento de A, entonces el arbolito también está en B. ¿Sí?
imaginémonos que tenemos un arbolito, una casita, ¿qué más sé dibujar? Yo no sé, una manzanita. Entonces, imaginémonos que tenemos este conjunto C. Entonces, ¿será que C es subconjunto de B? Bueno, pues no, porque para que sea subconjunto yo tengo que agarrar cualquier elemento y tiene que quedar en B. Entonces, agarro la casita que está en C, entonces eso implica que también está en B, ok. Pero si yo agarro la manzanita no está en B, ¿verdad? La definición de subconjunto es de que si yo agarro cualquiera, digamos la manzanita que está en C, debería también estar en B, pero como está fuera, entonces no es subconjunto, ¿sí? Bueno, ok, esa es la definición de subconjunto. Entonces vamos a usar esa cosa para demostrar ahora que el kernel es subconjunto del conjunto que solo tiene 0. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces agarremos un elemento que esté en ese conjunto kernel, ¿verdad? Ahora, si X entonces está en el kernel, tenemos que... ¿Qué tenemos? Pues sueño, porque es lunes, 7 de la mañana, pero además de eso, ¿qué tenemos? Cero también pertenece a B. Ajá. Pero la definición de kernel, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Si X está en el kernel que tengo, T de X, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Pero también 0 es igual a T de 0, ¿verdad? Porque siempre T de 0 es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? T de 0 siempre es igual a 0 y si X está en el kernel, T de X es igual a 0. Así que, ¿cómo es inyectiva? ¿Cuál es la definición de inyectividad? Miremos aquí. T es inyectiva si, dado que yo tengo igualdad entre dos imágenes, entonces las preimágenes deben de ser iguales. Si tú es igual a TV, entonces U es igual a V. Entonces aquí yo tengo que T de X es igual a T de 0. Entonces, ¿qué implica eso? Cero. Que X es 0, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá. Yo les quería, si yo quiero demostrar que A es un conjunto de B, pues agarramos cualquier elemento que esté en A y eso me implica que ese elemento está en B. Entonces, aquí yo agarré un elemento cualquiera, cualquier cosa que esté en el kernel y demostramos que tenía que ser el 0. Así que, ¿qué pasa? Pues el kernel entonces es su conjunto del 0. Entonces, si el 0 es subconjunto del kernel y el kernel es subconjunto del 0, pues ya está, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ya está. El 0 es igual a el kernel de T. ¿Me cacharon eso? Damián, ¿Sí? yo creo que sí lo entendí, pero creo que va a ser fascinante ver cómo lo aplicas ya con senos, cosenos, tangentes, etcétera. Ah, ya, pero aquí solo estamos todavía hablando estamos todavía con el... Ajá. Ok, entonces me hace falta la otra parte. Aquí demostramos la ida. Vamos de regreso, la vuelta.
¿A qué me refiero con la vuelta? Ahora supongo que el kernel tiene solo al 0. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Siempre tenemos que tener claro qué es lo que quiero demostrar. Es lo que quiero demostrar, que T es inyectiva, ¿verdad? Entonces, para demostrar de que T sea inyectiva, entonces, ¿cuál era mi definición de inyectividad? Yo de inyectividad no sé nada, básicamente, además de la inyectividad. Pues una transformación es inyectiva si las imágenes son iguales, implica que las preimágenes sean iguales, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que usar eso, así que, entonces, sean U y V, tales que T de U sea igual a T de V. Yo quiero demostrar que U es igual a V usando la hipótesis de que el kernel solo tiene al 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo resto T de U menos T de V? Si esas dos cosas son iguales, ¿qué pasa si yo resto 2 menos 2? ¿Cuánto es 2 menos 2? 0. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. ¿Cuánto es pi menos pi? 0. Si dos cosas son iguales, miren, aquí tengo que las dos cosas son iguales, entonces si las resto, estas deben de ser iguales a 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ahora qué más puedo hacer? La transformación T es lineal. La transformación es lineal, así que ¿una idea? T de U menos V. Correcto. Entonces, estamos diciendo que T, al aplicárselo a U menos V, me queda 0. ¿Eso le recuerda algo? ¿Cómo se llaman las cosas tales que cuando yo las aplique T me queda en 0? ¿Cómo se llaman a esas cosas X? T de 0. No. Inyectiva. ¿Cómo se llaman a los vectores X tales que T de X sea igual a 0? Transformación lineal. Kernel. Muy bien, Mariana. Es el kernel. Los vectores X tales que T de X sea igual a 0 se llama kernel. El 0 siempre está en el kernel, sí, ok. Pero estamos hablando del kernel. Bueno, entonces, si T al aplicárselo a U menos V es igual a 0, entonces tenemos que está en el kernel, ¿verdad? Lo que implica que U menos V es igual a 0. Pero en el kernel que tenemos, nuestra hipótesis, estamos suponiendo ahora que el kernel solo tiene al 0. Y aquí hemos llegado a que U menos V, perdón, aquí, y entonces aquí tenemos que U menos V está en el kernel. Eso es lo que tenemos aquí, perdón. Y nosotros sabemos que en el kernel solo tenemos al 0, así que U menos V debe ser 0. Y si U menos V debe ser 0, entonces U debe ser igual a V, ¿verdad? Pasemos a sumar la V y ya tenemos que U es igual a V.
Entonces ya miren a qué llegamos. El suponer que T de U es igual a T de V, entonces eso me implica que U es igual a V. ¿Qué es esa cosa? Si T de U es igual a T de V, entonces U es igual a V. ¿Cómo se llama esa cosa? Inyectiva, ¿verdad? T es inyectiva. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Preguntas. ¿No? Bueno, entonces ahora, ya que sabemos inyectividad, hablemos de sobreyectividad. Bueno, entonces, la sobreyectividad la vamos a definir así. Tenemos T, una transformación lineal de V a W. Entonces, decimos de que T es sobreyectiva. Si T de W, la imagen de T de W es igual a, no, perdón, T de V es igual a W. Veamos el dibujito mejor. Tenemos V, tenemos W, tenemos puntitos, como siempre. Tenemos puntitos aquí. Entonces, hagamos un puntito más. Bueno, entonces yo tengo una transformación lineal, agarra vectores en V, lo manda a W, algo así. Mandemos este para acá. Mandemos este otro también para acá. En este caso, ¿qué decimos? La transformación no sería inyectiva, ¿verdad? Estamos agarrando dos distintos y lo estamos mandando iguales a uno iguales, pero eso no me importa, que hasta ahorita estoy hablando de sobreyectividad. Y mandemos este para acá. Básicamente, estamos, para que una transformación lineal sea sobreyectiva, cuando yo mapee todo el conjunto V, pues voy a tener que usar a todo el conjunto W. O sea que aquí no me pueden quedar puntitos. Miren, todos los puntitos deben de ser usados, digamos. No me pueden quedar puntitos aquí, sino que todos los puntitos que estén acá deben de tener una flechita a las que los mandemos, ¿sí? Entonces, es así como tengo este dibujito, esto no es sobreyectivo porque me sobraron dos puntitos. Entonces, hagamos la sobreyectiva. Hagamos la sobreyectiva. Si borro esos dos puntitos, entonces ya es sobreyectiva, ¿verdad? Porque entonces ya no me quedó nada ahí, no quedo debiendo, no me quedó ningún puntito aquí, de los cuales no venga una flechita del conjunto de ahí atrás. ¿Sí? Entonces, eso es sobreyectividad. Básicamente que usemos a todo el conjunto de W, del contradominio, a donde estemos mandando la transformación lineal. La sobreyectividad a veces podemos hacer trampa, simplemente cambiamos el conjunto a la cual estamos llegando. Entonces, en general, la sobreyectividad no nos genera mucho problema, pero igual hay que saberlo y es algo importante, ¿no? Sí me queda claro ahí. ¿Qué onda?
¿Que es sobreyectivo? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente teorema. También, ¿Sí? yo tengo una duda. Por ejemplo, antes cuando teníamos los dos puntitos, podría darse el caso de que un punto de B también se fuera a ese punto de W, de los que quedó vacíos. Sí, podríamos Sí. agregarle otro puntito aquí. No, me refiero al mismo de los que ya están mapeados. Un punto V que ya está mapeado a otro punto W puede mapear a otro, ¿no? Vos me estás diciendo que agarre este Ajá. y lo ponemos así. No, ¿por qué? No. Eso no puede pasar jamás. Jamás puede pasar que de un mismo puntito de V salgan dos flechitas. Eso jamás puede pasar. Porque si eso pasa, entonces la cosa no es función. Para que algo sea función, a un elemento del dominio le tenemos que asignar uno solo del contradominio. Esa es la definición de función. Pues, Okay. si agarramos un puntito y mandamos dos, eso no es función. Okay. ¿Sí? Eso es y ahora, función. ¿Sí? Y dos puntos de W pueden mapear más de una. Por ejemplo, allá los dos puntos superiores, por así decirlo, mapean a uno mismo en W. Sí. Ajá. Pueden los dos de abajo mapear al mismo también en W. O sea, tener. ¿Te vamos a mandar a este también aquí, decís vos? ¿Así? No. Por decirlo, que los dos puntos de W, los de abajo, ¿sí? Mapean al mismo punto en W. De W a W, no te entiendo. Que los dos puntos de V. No. No. Ay, qué difícil es ir un pizarrón. Que los dos puntos de V. Ajá. Mapeen a un mismo punto en W, como los que están arriba, pero en otro punto. Ok, digamos, este puntito. Uh-huh. O sea, que borre esta flecha y que la mande para acá. ¿Así? Sí, exacto, así. Sí, eso no pasa nada, eso no me importa en la sobreyectividad. Si pasan cosas como estas, entonces no es inyectiva, nada más, ¿verdad? Porque la definición de inyectividad, en el dibujito de inyectividad, lo que nosotros pedíamos era que dado el mismo punto no vinieran dos distintos del otro lado. En la sobreyectividad eso no me importa, lo único que me importa es que no sobren puntitos, nada más, así de simple, que no sobren puntitos es la definición de sobreyectividad. Ok, gracias. Vaya, déjame decir el dibujito. Muy bien, entonces, teorema. Entonces, sean V y W, espacios finitodimensionales, tales que la dimensión de V es mayor a la dimensión de W. Entonces, no existe transformación lineal de... Ay. Que mapee V en W. Que sea inyectiva, perdón. Bien, entonces, antes de demostrar el teorema, entendamos qué dice el teorema.
Entendamos qué dice el teorema. Bien. Buenas noches, Tess. ¿Qué son estas horas de venir a clase? Bien. Perdón si hago estos dibujitos porque realmente no es eso lo que está pasando, porque como les digo, si estamos hablando de espacios vectoriales, tenemos infinitos puntitos y el asunto no es exactamente igual, pero creo que nos puede dar una idea. En el conjunto de aquí a la izquierda, pues tengo 5 puntitos y aquí tengo 4 puntitos. Entonces, ¿será que esa transformación puede ser inyectiva? Bueno, mandemos este puntito para acá. Mandemos este puntito para acá. ¿Y ahora qué quieren que hagamos? ¿Que nos vayamos a dormir? No, todavía no podemos. Mandemos este para acá. Y mandemos este para acá. Yo quiero que sea inyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer necesariamente con este puntito? Pues mandarlo a alguno de los que ya fue usado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿puede ser inyectiva esta transformación? No. No, porque entonces eso es lo que dijimos que inyectividad significa que no debería de pasar esto, ¿verdad? Que dos puntos diferentes de este lado sean mapeados a un punto de este lado, eso no es inyectividad. Entonces, si yo tengo, digámoslo así, más puntitos en V, entonces no pueden ser mapeados de forma inyectiva a W, porque entonces se me acaban las flechitas, o sea, se me acaban los puntitos de W a donde tengo que mandar estos de aquí, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo esto no existiera, pues entonces todo bonito y todo perfecto. Tengo 4 puntitos acá, lo mandé a 4 puntitos de acá. O incluso si me sobrara un puntito aquí, pues no pasa nada. Si yo tengo más en W que en B, entonces no pasa nada, porque entonces sí la transformación es inyectiva. Pero si yo tengo más puntitos en V, entonces necesariamente tengo que repetir los puntitos de aquí, ¿verdad? Porque estos puntitos de V no se pueden quedar sin imagen. O sea, yo aquí puedo dejar puntitos de W sueltos, a los cuales no les asigne una flechita. Ok, eso sí, sí está bien. Pero una función no puede dejar a nada más, así, a ningún puntito de aquí sin que le asigne una flechita. Entonces, como tengo que hacer eso, cuando yo le asigne algún puntito de allá, siempre voy a tener que repetir. Si yo aquí tengo más puntitos que aquí, tendría que repetir. ¿Sí me cachan la idea? Para que algo sea inyectivo en el dominio, tengo que tener menos puntitos que en el contradominio. Entonces, por eso uno está diciendo que inyecta a V en W cuando la transformación es inyectiva, porque entonces como que lo estamos inyectando, estamos introduciendo V en W, lo estamos inyectando, ¿sí? Si tenemos menos puntitos aquí, como que lo metemos dentro de W y cabe porque tiene menos que W. Pero aquí el teorema dice que si tenemos más en V que en W, entonces no puede ser inyectivo. ¿Sí? Eso es básicamente la idea. No es exactamente lo que tenemos acá, porque aquí estamos hablando de dimensiones. pero en esencia, visto con dibujitos, con una versión mucho más fácil del kinder, pues estamos diciendo que si el conjunto V es más grande
La dimensión es más grande que la dimensión de W, entonces no existe ninguna transformación lineal que vaya de V a W que sea inyectiva. ¿Ok? ¿Entienden la idea? No nos podemos poner a demostrarlo si no estamos entendiendo qué onda. ¿Se entiende? Hoy no quieren hablar. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, hay que demostrarlo. Demostración. La demostración, vamos a recurrir a el teorema fundamental, teorema del rango nulidad. El teorema fundamental dice que la dimensión de V es igual a la dimensión del kernel más la dimensión del rango. ¿Se acuerdan, verdad? Tengo esto porque tengo una transformación lineal, entonces tiene que cumplir que la dimensión de V sea igual a la dimensión del kernel más la dimensión del rango. Siempre se tiene que cumplir eso en una transformación lineal, ¿verdad? Entonces, si despejo acá dimensión del rango, paso dimensión del kernel, perdón, paso a restar la dimensión del rango, paso a restar este acá, eso es dimensión de V menos dimensión del rango. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, estamos diciendo que el rango de T, ¿dónde yace el rango de T? Recordemos aquí dónde está el rango. Cuando definimos el rango, el rango está metido en W, ¿verdad? Miren, son los elementos de W a donde los estoy mapeando. El rango siempre está metido en W. Sí, el rango es un subespacio del conjunto del contradominio. O sea, el rango siempre es subespacio del contradominio. Entonces, entre la dimensión del rango y la dimensión de W, ¿quién es más grande? Entre estos dos, ¿quién es más grande? Si el rango está metido en W, entonces la dimensión de W es la más grande, ¿verdad? Sí. El rango está metido en W. Yo tengo aquí el rango y tengo aquí W. Entonces la dimensión del rango es más chiquita que la dimensión de W. En el peor de los casos, en caso que sea sobreyactiva, pues serían iguales, pero si no, podría ser más chiquita. Va, ok. La dimensión del rango es menor que la dimensión de W. Dimensión de rango menor que la dimensión de W. Muy bien. Entonces aquí yo le estoy restando la dimensión del rango. Entonces pensemos acá. Entre 5 le resto 3 y si en lugar de 3 le resto algo más grande, digamos 4, ¿qué pasa? ¿Cuál de esos dos es más grande? 5 menos 3 es 2 y 5 menos 4 es 1. Así que tengo que 5 menos 3 es mayor o igual que 5 menos 4. Si yo cambio este 3 por uno más grande, entonces lo que yo obtenga va a ser más chiquito de lo que tenía antes, ¿verdad?
Entonces, si yo acá, esto de acá va a ser mayor o igual que dimensión de V, yo voy a cambiar la dimensión del rango, lo voy a cambiar por una cosa que es más grande. Voy a cambiar este 3, lo voy a cambiar por algo que es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es mayor o igual, ¿verdad? Esto es mayor o igual que dimensión de V menos dimensión de W. ¿Me cachan eso? ¿Sí? Muy bien. Voy a suponer que sí porque no dicen nada. Entonces, si yo cambio la dimensión del rango por algo más grande, entonces voy a tener esa desigualdad. Muy bien. Pero nuestra hipótesis, que dice el teorema, en el teorema dice que tenemos que la dimensión de V es mayor a la dimensión de W. Entonces, ¿qué pasa aquí? La dimensión de V es mayor a la dimensión de W. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es más grande que esto, cuando yo lo reste, ¿qué pasa? Es estrictamente mayor a 0, ¿verdad? Si yo tengo que 3 es más grande que 2, entonces cuando yo reste 3 menos 2, entonces obtengo algo que es siempre estrictamente mayor a 0. Tengo que dimensión de V mayor a la dimensión de V doble, entonces eso es estrictamente mayor a 0. Bueno, y entonces ya está. ¿Por qué? Tengo que el kernel, la dimensión del kernel es estrictamente mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene por lo menos un elemento, ¿no? Ajá. Lo que implica que el kernel no puede ser el vector solo 0 porque su dimensión es mayor, ¿sí? La dimensión es mayor a 0, entonces el kernel no tiene solo el 0. Y que habíamos dicho acá en este teorema, que una transformación es inyectiva sí, solo si tiene al kernel, el kernel tiene solo al 0. Pero entonces ahí dijimos de que el kernel no tiene solo al 0, así que la transformación lineal no es inyectiva. Lo que implica que el kernel es distinto del 0, así que T no es inyectiva. No puede ser inyectiva. Cualquier transformación lineal de la cual el conjunto de aquí tenga más puntitos que el conjunto W, esa transformación no puede ser inyectiva. Esa función en general. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vayan a recreo, pues. Nos vemos a las 8:15, ¿les parece? 8:15 regresamos. 8:15 regresamos. También una duda. ¿Sí? Si tuviera solo de que el kernel de T, ¿cómo te lo explico? Espérame, estoy buscando una manera de explicar. Si tuviera que el kernel solo tiene a la función valuada en 0, eso no implicaría de que la dimensión del kernel sería mayor a 0, o sea que sería 1 o algo. La dimensión del espacio vectorial 0 es 0. O sea, espérame, voy a solicitar escribir. ¿Puedo? ¿Ok? Ya. Puedes correr un poquito para abajo, eso, así no mancho. Ok. Espérame. Ah. Solo que ahora, espérame. Creo que tengo que cancelarla. Ahí está. Dale otra vez.
Ya. Va, si tuviera que la función valuada en 0 fuera igual a 0, y ¿Sí? entonces no me implicaría que el kernel, si solo esa función existiera en el kernel, no me implicaría que el kernel... Eso no, pues, no es función, es vector. Bueno, que no necesariamente es función. Ajá, Que funcione así. va, el kernel de T no sería igual a, a 0, y Sí, entonces la dimensión de, del kernel de T, va a poner una queta, va, no sería igual a 1. si en el kernel solo tenés al 0, la dimensión es 0. Si en el kernel solo tengo a 0, la dimensión es 0. Sí. Ahí vas. Ujú. Esa era mi duda. Gracias. Bueno, vayan al recreo, pues. Eso me generaba duda a mí también, cuando estaba leyendo sobre eso, pero Ujú. ¿por qué, digamos, o sea, no lo lograba entender, si puedo Eh, explicarlo también? sí, la explicación es un poquito complicada. ¿Por qué cuántos vectores necesitas para generar al 0? Básicamente ninguno o sea, ¿cuál es la definición de dimensión? Es la cantidad de elementos que tenga la base, ¿no? Es Ajá, la cantidad de vectores que necesitas para generarlo. Eh, eh, por ejemplo, para R2 necesitas dos vectores, digamos el 1, 0 y 0, 1. Cualquier vector en R2 lo puedes escribir como combinación lineal de esos dos. Bueno, pero eh, si lo único que tenés es el origen, el puntito 0, pues realmente no necesitas nada, no necesitas ninguna cosa para generarlo, porque siempre en todo espacio vectorial tiene que tener al 0, o sea, por definición. por definición. Ajá, Sí, entonces no, eso estaba leyendo, que digamos, como el cero genera todo, ¿verdad? ajá, el 0 siempre, siempre, siempre tiene que estar en todo espacio vectorial porque es la definición de espacio vectorial. No necesitas nada para generarlo. O Sí, sea, sí, eso fue lo que, digamos, porque yo me metí a la idea esta, digamos, de que si por lo menos había un elemento, era el cero, y me generaba el cero, entonces yo decía, bueno, la dimensión es uno, pero sí no, me costó, digamos, un poco entender eso de que la dimensión del kernel, digamos, si tiene solo el cero, es dimensión cero. ya, ok. Bueno, Sí. hay que seguir quitando ese Escribámoslo, tiempo. escribámoslo acá. La dimensión del espacio vectorial que solo tiene al 0 es 0. Excelente. Si lo pensase en R2, por ejemplo, todas las rectas que pasan por el origen son subespacios de R2. Todas las rectas, esas tienen dimensión 1. R2 completo tiene dimensión 2. Y, Ajá, y el 0 solito tiene dimensión 0. O sea, los subespacios de dimensión 0 es el espacio que solo tiene el 0, o sea, solo el origen. Los subespacios de dimensión 1 son las rectas. Y los de dimensión 2 son los planos, o sea, los R2. planos. Ujú. Ya. Va, ok, Sí, venga. gracias, gracias. Bueno, a ver. Yo también voy a tomar un cafecito.
Qué rápido pasa el tiempo. 8:15, ya estamos de vuelta. Bueno, mientras se habían ido algunos, preguntaban al respecto de la dimensión del espacio vectorial cero, y pues eso es importante saber que la dimensión del subespacio vectorial cero siempre es cero. El espacio vectorial, el conjunto cero siempre es subespacio vectorial de cualquier espacio vectorial y tiene dimensión cero. ¿Ok? Entonces vamos a seguir hablando de otro teorema que es básicamente igual a esto. Así que vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Ahí está. Vamos a copiarlo acá. Cambiar esto. Muy bien. Ahora es más o menos lo mismo que teníamos antes, pero ahora si la dimensión de V es más chiquita que la dimensión de W, entonces no existe una transformación lineal que sea sobreyectiva. Veamos con dibujitos esto de aquí. Tenemos puntitos aquí, tenemos puntitos acá. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo menos puntitos que acá. Digamos que la dimensión de este espacio es más chiquita que la dimensión de este espacio. Entonces, no puede haber ninguna transformación lineal que sea sobreyectiva en ese caso. Recuérdenme que era sobreyectiva. Sobreyectiva nos decía de que era un espacio sobreyectivo si T de V era igual a W. Con estos dibujitos, básicamente estamos diciendo que no puede quedar ningún puntito sin que venga de alguna flechita, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos las flechitas, mandemos este vector a este vector, mandemos a este punto, y ¿a dónde quieren que lo mandemos? No, lo que así quiere. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miren, me sobraron 2 puntitos. Estos 2 puntitos ya no puedo asignarles otra flechita porque ya se me acabaron los puntitos aquí. Ya no puede haber otra flechita que vaya para acá porque los puntitos ya se me acabaron. Recuerden de que lo que preguntaban hace un rato, no puede pasar de que de un mismo puntito salga otra flechita. Eso no puede pasar porque entonces no sería función. Eso es definición de función. Entonces, eso no puede pasar. Como ya se me acabaron los 3 puntitos, ya los mapeé y me sobraron 2 puntitos, entonces la función no es sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, yo tengo que cubrir todo W. No me pueden quedar 2 puntitos, y en este caso me quedaron 2 puntitos. Y eso pasó porque este conjunto es más chiquito que esto. La palabrita sobre básicamente es de que yo lo puedo poner encima de. Imagínense, yo tengo, por ejemplo, esta cosa, tengo este cuadradito y tengo este de acá. Para que sea sobre,
básicamente es que yo lo puedo poner sobre, así si miran mi dibujito, miren, es sobre, porque yo lo puedo cubrir, puedo ponerlo sobre el otro y que lo cubra por completo, ¿sí? Si el cuadradito en este caso fuera más chiquito, o sea, si yo tuviera un cuadradito aquí en el dominio y el otro fuera un poquito más grande, entonces yo no lo puedo cubrir, no lo puedo poner sobre, miren, ¿será que este lo puedo poner sobre el otro y cubrirlo por completo? No, ¿verdad? Porque es más chiquito. Sí, básicamente eso es lo que dice este teorema. Si el del dominio es más chiquito que el contradominio, entonces no puede existir ninguna transformación lineal que sea sobreyectiva. Muy bien. Entonces hay que demostrarlo. Ideas para demostrarlo. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a usar de nuevo el teorema fundamental. El teorema fundamental dice que la dimensión del dominio es igual a la dimensión del kernel más la dimensión del rango. Bien, ahora vamos a despejar la dimensión del rango. La dimensión del rango, la dimensión del dominio menos la dimensión del kernel. Muy bien. Entonces, la dimensión del kernel, ¿cómo definimos dimensión? ¿Qué era la dimensión? Definición de dimensión. Cantidad de elementos en la base. Cantidad de elementos en la base. Entonces, ¿cuántos elementos puede tener una base? Puede tener 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? ¿Será que la dimensión en algún momento puede ser un medio? ¿Podríamos tener dimensión un medio? No. No, al menos en el álgebra lineal clásica no. Hay ramas de la matemática donde admiten esas cosas raras, pero nosotros no hacemos cosas raras. La dimensión tiene que ser de esa forma, ¿verdad? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces tampoco puede ser negativa. O sea, yo tampoco puedo tener dimensión menos 3. Porque, ¿qué significaría tener dimensión menos 3? No tiene sentido, ¿verdad? Solo puedo tener la cantidad de elementos, de vectores que generen al espacio, no puede ser menos 3. Eso no tendría sentido. Entonces, la dimensión siempre es algo positivo o no negativo. Nunca puede ser negativo. Así que, si yo le borro esta parte, aquí yo le estoy quitando, a V le estoy quitando algo que es positivo. Entonces, si ya no se lo quito, va a ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Miren aquí. Yo tenía 5 y le estaba quitando algo positivo, entonces es mayor que algo si ya no se lo quito, ¿verdad? Si ya no le quito el 3, pues me va a quedar más grande que ay, no, perdón, es al revés. Qué bruto. Es al revés. Me queda 5 menos 3 menor o igual que 5, ¿verdad? Entonces aquí tengo esto al revés, perdón. Perdón. Pero ya vieron que sí, aunque suene algo estúpido, a veces es mejor pensarlo así.
pensar en numeritos y entonces ya uno sabe ahí con las desigualdades qué hacer. Ok, entonces esto es menor o igual que la dimensión de V, ¿sí? Pero nuestra hipótesis dice que la dimensión de V es menor, estrictamente menor, que la dimensión de W. Entonces, esto es estrictamente menor que la dimensión de W, ¿sí? Estamos diciendo que la dimensión del rango es estrictamente menor que la dimensión de W. Entonces, ¿qué pasa para que la transformación sea inyectiva, sobreyectiva, perdón? Para que sea sobreyectiva, el rango, ¿quiénes son? Son todos los puntitos que tienen flechita, ¿verdad? Entonces, todos los puntitos que tienen flechita, el rango debe de ser igual a W, o sea, no tienen que quedar puntitos, esa es la definición de sobreyectividad. O sea, para que sea sobreyectiva, o para que sea sobre, porque somos muy, muy huevones en matemáticas, entonces, para no decir sobreyectiva, estoy escribiendo sobreyectiva, a veces solo escribimos sobre, para que sea sobre, deberíamos tener que el rango sea igual a W, ¿sí? Pero aquí estoy diciendo que la dimensión del rango es estrictamente menor que la dimensión de W. Entonces, ¿qué pasa? Pues no puede haber ninguna transformación sobre, ¿verdad? ¿Queda más o menos claro? Entendí lo último, lo que no entiendo es cómo llegamos de mayor igual dimensión de V a mayor dimensión W. O sea, no entiendo cómo dedujimos que la dimensión de W era mayor. ¿No entendés que esta parte? De aquí. Ese brinquito, no lo entendí. Ajá. Eso viene de aquí. El teorema lo está diciendo. Es la hipótesis. Si tenemos esto, dimensión de V menor a dimensión de W. ¿Sí? Eso viene de ahí. Es lo que tenemos que suponer. Así como dimensión V es mayor, entonces, o mayor igual, la dimensión de W va a ser estrictamente mayor. No, el teorema lo dice así, mira, estricto. La desigualdad es estricta. Dimensión de V es estrictamente menor que la dimensión de W. Dimensión de V es estrictamente menor que la dimensión de W. Entonces, al hacer la cadenita de desigualdades, pues tenés que la dimensión del rango es estrictamente menor que la dimensión de W. Ok, gracias. Bueno. Transformación sobre. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este libro de Axler, básicamente. Y vamos a ver matrices, parte 2. Anteriormente ya habíamos estudiado matrices. Cosas muy, muy básicas de matrices. Aprendimos cómo sumar matrices, multiplicar matrices y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a ver otras propiedades de las matrices porque vamos a relacionarlo con lo que estamos viendo. Matrices parte 2. Entonces se recordarán que cuando empecé a hablar de matrices hace algunos días, el asunto se puso fácil. Bueno, entonces aquí también el asunto de matrices es bien sencillo. Pero lo voy a relacionar con las transformaciones lineales. Ahora lo vamos a ver como transformaciones lineales. Bueno, entonces pensemos en la transformación lineal.
Pensemos en la transformación lineal t de xy igual a 5x, 2x menos y. Entonces, pensemos en la matriz A igual a, sería 5, 2 y 0 menos 1. Bien. Entonces, denme ustedes su vector en R2 ahí favorito. Me digan un vector en R2, cualquiera. 0,0. 0,0. No, otro. Excepto ese. Pi, menos pi. Pi. Muy bien, entonces si tenemos pi, ¿qué pasa con transformación de pi? No, mejor con números enteros. Mejor con números enteros. Otra que les gusta es con enteros. 1,2. 1,2. Bueno, la transformación de 1,2, ¿cuánto es? Si ponemos aquí x igual a 1 y y igual a 2, ¿qué pasa? Queda 5, 0, ¿verdad? X igual a 1, y igual a 2, me queda 0. Sí, 5,0. Muy bien. Ahora, multipliquemos la matriz A. 5, 2, 0, menos 1. Ustedes ya saben multiplicar matrices, ¿verdad? Ya saben multiplicar matrices, así que multipliquemos eso. Multipliquemos ese 1, 2 y ese 1, 2 lo saqué porque eso es el vector que ustedes me dijeron. Bien. ¿Cuánto me queda esa matriz? ¿De qué tamaño me queda la matriz? Para empezar hay que ver si puedo multiplicar esas matrices. Esta es una matriz de qué tamaño. La matriz A es una matriz de 2 por 2. Esta cosa es de qué tamaño. Por 1. 2 por 1. Pues para que sean compatibles, para que la multiplicación sea compatible, este y este deben de ser iguales. Ok, entonces sí lo puedo realizar. ¿Y de qué tamaño me queda? 2. Me queda de tamaño 2 por 1. ¿Sí? Entonces, al multiplicar una matriz de 2 por 2 por una de 2 por 1, me queda una de 2 por 1. De 2 por 1. ¿Sí? Bueno. Esa forma tiene que tener. Bueno, entonces, ¿cuál es el numerito que queda arriba? Cinco. Abajo. 0. 0. Ok, entonces aplicar la transformación lineal a 1, 2, me quedó 5, 0. Multiplicar esta matriz por 1, 2, me quedó 5, 0. ¿Casualidad? No lo creo. Pero veamos otro. Denme otro vector en R2 ahí para probar. 23,7. 23,7. Muy bien. Eso es lo que ahí sí van a necesitar su calculadora. Transformación de 23,7. Eso es hacer x igual a 23 aquí. ¿Aquí ven? Hagan x igual a 23 y a y igual a 7. Entonces, ¿cuánto les queda? 5 por 23. Vamos, ayúdenme ahí con calculadora.
¿Cuánto? 115. 115. Muy bien. Y 2 por 23 menos 7. 39. Muy bien. Entonces quedó 115,39. Por otro lado, multiplicar la matriz esa 5, 0, 2 menos 1 multiplicada por el vector 23,7. Eso me queda ¿cuánto? $115.39. 115,39. Entonces, aplicarle la transformación a 23,7 me quedó 115,39. Multiplicar la matriz por 23,7 me quedó 115,39. ¿Casualidad? ¿Será casualidad? Miren que el vector ese de 23,7 está como que muy sacadito así de la manga, ¿verdad? Entonces realmente no es casualidad. Estas dos cosas son la misma. Esta transformación lineal hace lo mismo que esta matriz. Valuar esta transformación en algún punto es lo mismo que multiplicar esta matriz por ese vector. Entonces, este teorema es muy importante, lo vamos a poner sin demostración y dice lo siguiente. Teorema. Sea V y W, espacios finitodimensionales, dimensionales es como ese, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Dimensionales con dimensión M y N respectivamente. Muy bien, entonces cualquier transformación lineal. Ahí, borramos esto, se mira muy feo. Cualquier transformación lineal T que vaya de V a W, la podemos representar por o con. Alessandro, tenés mucho ruido por ahí. Representar con una matriz de M por N. Siempre, cualquier transformación lineal que vaya de un espacio de dimensión M a un espacio de dimensión N es lo mismo que una matriz de M por N. Entonces, por eso es tan importante las matrices. Aquí en esta clase estudiamos transformaciones lineales. Pues estudiar transformaciones lineales es estudiar matrices. O sea, todos los teoremas que andemos viendo por ahí, que digan transformaciones lineales, son matrices, nada más. Toda transformación lineal es una matriz, así de simple. Entonces, cualquier transformación lineal la podemos representar por una matriz. Aquí teníamos esta transformación lineal y la representamos en una matriz. ¿A qué me refiero con representar? Pues yo no les he dicho qué es representar, pero sí me entienden intuitivamente qué es representar, pues que hace lo mismo, ¿verdad?
hace lo mismo. Cuando yo le aplique la transformación a ese vector, me queda lo mismo que cuando yo multiplique la matriz por ese vector. Hacen lo mismo, representamos, la transformación lineal la representamos de esa manera. Muy bien, entonces, qué bonito y todo, pero vamos a ver cómo se hace esa brujería. Básicamente les voy a enseñar el truquito. Bien, no crean que este era un ejemplo preparado, yo los domingos no preparo la clase, así que este ejemplo no era preparado. Yo ahorita me lo inventé y me lo inventé súper rápido y ustedes van a ver ahorita por qué. Es bien sencillo sacar esta matriz. ¿Alguien nota ahí qué fue lo que hice rápidamente para encontrar esa matriz 5, 2, menos 1? Se parece a numeritos que tengo ahí arriba, ¿no? Aquí tengo el 5. Escribió, digamos, las componentes como vectores fila, ¿no? Casi, ajá. Bueno, entonces, básicamente, llamémosle, pongámoslo como título, ¿no? Transformación de transformación T no, mejor vamos a hacer ejemplo. Se me va a acabar el tiempo. Mejor les explico así con ejemplitos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Para encontrar esa matriz, supongamos que yo tengo una transformación lineal T de X, Y y Z. Díganme una transformación lineal en T de X, Y y Z. Digamos, Y, X menos Y, Z más 2X. Y en la otra, ¿qué quieren que vaya? X por Y. X por Y no puede ser lineal. Ludwig dice que Y sí. Si pongo X por Y, no, porque en una transformación lineal no puede tener un producto. Tampoco puedo tener X cuadrado. Solo tengo que tener cositas como estas. ¿Sí? Entonces, verifiquen fácilmente que si tenemos un X cuadrado, si tenemos un X por Y, eso no es una transformación lineal. Necesariamente las transformaciones lineales de esa forma tienen que tener cosas así. Suma de X, Y y Z, pero nunca multiplicación de X por Y o X por Z o X al cuadrado, cosas así, porque entonces no sería transformación lineal, ¿ok? Esto de aquí sí es transformación lineal. Bueno, entonces, ¿cuál es la brujería? ¿Cómo se hace esa brujería? Bueno, simplemente tenemos que ver a dónde se mapea la base. Entonces, lo normal es tomar la base canónica. Entonces, veamos a dónde se mapea el vector 1, 0, 0. Veamos a dónde se mapea el vector 0, 1, 0. Veamos a dónde se mapea el vector 0, 0, 1. Díganme ustedes a dónde se mapea el 1, 0, 0. Esto sería 1, esto sería 2 y 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hacemos X igual a 1, Y igual a 0 y Z igual a 0 en todo esto. Entonces tenemos X igual a 1, X igual a 1 acá, 2 por 1, 2. Y aquí no tengo X, así que es 0. Muy bien. Entonces acá, en 0, 1, 0, ¿cuánto queda? 0, 1. Menos 1, por acá, menos 1, 0 y 1. Muy bien. T de 0, 0, 1. Cero. 0, 1, 0. 1, 0. 0, 1, 0. Ok. Entonces, la matriz es lo siguiente. Noten esto. Esto de aquí, 1, 2, 0. Ahí lo tengo acostado. Aquí lo tengo parado. Lo pongo parado. Ahora, el otro vectorcito, este menos 1, 0, 1, ahora lo pongo
aquí parado. ¿Sí? Y por otro lado, el 0, 1, 0, aquí acostado lo pongo parado. Pongámoslo del otro color. Aquí. 0, 1, 0. Este es 0, 1, 0 parejo. Y ahí está la brujería. La matriz es esta. ¿Sí? Quítale los colorcitos y los perturba los colorcitos. Pero esa es la matriz. La matriz que tiene 1, menos 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0. Bien. Les voy a dejar de tarea, así, tarea que no tienen que entregar. Verifiquen que esa transformación hace lo mismo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Agarren ustedes un vector ahí que les guste en R3, o sea, no sé, por ejemplo, el vector 3,7, menos 11, aplíquenle la transformación, o sea, hagan aquí x igual a 3, y igual a 7, z igual a menos 11, hagan esta transformación, miren cuánto les queda, ¿sí? Y después multipliquen esa matriz A, multiplíquenla por el vector también 3, 7, menos 11. Miren ustedes cuánto les queda. Y se van a dar cuenta que les va a quedar lo mismo. Después cambien si quieren el vector y se van a dar cuenta que queda lo mismo. Después cambien la transformación lineal, pongan otra transformación lineal que les guste, digamos, o en R2, como quieran, y pues se van a dar cuenta que les queda lo mismo. Miren aquí la brujería que yo hice. Acá si lo evaluamos, la base canónica, si evaluamos T de 1, 0 y T de 0, 1, ¿cuánto me queda? T de 1, 0, ¿cuánto es? Al hacer 5,2 y al hacer T de 0, 1, eso es 0, menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues hice rápidamente así en mi mente, evalué el 1,0, entonces me quedó 5,2, lo puse aquí, después hice el T de 0,1 y me quedó 0 menos 1, entonces lo puse aquí de una vez sin decirles nada, y pues así hice esa brujería, miren, así se hace la brujería, nada más, esa es la forma de hacer la brujería. Entonces traten de entenderlo, esto es muy importante es poder pasar de una transformación lineal a poder pasar a una matriz. ¿Sí? Entonces, traten de ustedes ahí entenderlo, asimilarlo y pues platicamos el próximo día. Ya está subido el parcial 6, que es sobre determinantes. Todavía no hemos visto determinantes. El miércoles van a empezar a hablar con Cristian de eso y yo sigo hablando el jueves. Estamos hablando ahorita de la parte 2 de las matrices. Estamos viendo ahora más matrices, porque ahora ya que estamos hablando de transformaciones lineales, pues ya les dije cómo se hace una relación entre las transformaciones lineales y las matrices. Son la misma cosa, las transformaciones lineales y las matrices son la misma cosa. Así que ahora vamos a estudiar más propiedades de las matrices, porque teniendo más propiedades de las matrices, podemos seguir estudiando más transformaciones lineales. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, vayan a descansar entonces. Pasen buen día. Adiós.